Buenos días, también les 40 jornales internacionales de estudio y ahora paso otra vez al español, que es con lo que me manejo. Y además, como le decía yo ahora al presidente y al decano, es martes, todavía no desperté. Yo soy como un diésel, ¿no? Y todavía necesito bastante más cafeína. Y a eso del jueves empezaré a coger ya el ritmo ordinario, ¿no? Pero es un placer y un honor volver otra vez a estar aquí y además estar en esta mesa, como ya estuvimos el año pasado, con los que, bueno, entiende que exprese mi felicidad, ¿no? Y además por estar también acompañado, ¿no? Por amigos y amigas desde hace muchos años. Y sin más, pues tiene la palabra el señor decano. Muchas gracias. Señor rector, presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, directores de las revistas Lletres Asturianes y Ciencias, cartajuellos de Ciencia y Tecnología, compañeros y compañeras, estudiantes, señores todos y todos. Decía yo hay un año en este foro que no hubo dineses nuestras vides de magar rompieran la pandemia, que no tuviéramos dejado falar de ella en todos los llanos. Qué bien que la cosa va camino de convertirse en un mal sueño, o al menos para los que tuvimos la suerte de salir más o menos indemnes de ella. Porque los datos dan pie a tener en ceso el virtud de la esperanza y felicitarnos por ayuntarnos otra vuelta, otro año, en este guapo punto de encuentro en asturiano en el que, por pasar del tiempo, se tienen convertidos estos foros de la Academia de la Lengua Asturiana. Ábrense les puertes de esos 40 xornais internacionales de estudio con la intención de vernos les cares una vez más, en esta ocasión, para falar de la lengua asturiana vista desde fuera de Asturias. 40 encuentros, xornais internacionales en este caso, son demasiados como para no nos da decatar de que estamos ante un evento consolidado en cualquier ámbito de la cultura de nuestro. Pero, y con mayor aquel, el que aquí inauguramos se convertido por derecho propio en un punto de referencia. Yo dije alguna vez que un paro de las Lletres Asturianes. Esta casa, con Ramón dirigir, tiene agospiado estos xornais unas cuantas vegades, que puede que les más de les veces, y tócame ahora a mí mesmo davos la bienvenida a otra vuelta, cosa que faigo con orgullo, poniendo a la vuestra disposición lo que tenemos, y yo diría lo que somos, y reproduciendo aquí las palabras del profesor Lledó sobre todo lo que nos fluye y debemos ser. Y cómo no, estoy feliz de que tornen una vez más a esta casa porque comparte con la academia, con nuestra academia, una granible conjunción de intereses en el rollo del estudio de la lengua y literatura asturianes, a los que la universidad dedica una parte de los recursos humanos y materiales. Son valiosos los trabajos que, roblados por prestigiosos filólogos vencellados a esta facultad, se tienen y tendrán asolayado publicaciones del prestigio de Lletres Asturianes, los cartajuellos de Ciencia y Tecnología, la revista Cultures, arriende también de los actes de estos encuentros, o una selecta colección de publicaciones de ambas instituciones, la de la Academia y la del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Un paseo por la su historia llevarános sin duda a comprobar la su fidelidad a la filosofía que les vio solear, contribuir de manera relevante a este área del saber universitario. Hay también mucho tiempo que la enseñanza arreglada de la nuestra lengua y literatura ocupen un lugar destacado en nuestra institución, abierto a un futuro de esperanza. Queremos defender lo nuestro, Tañidio, y defenderlo aquí equivale a impulsarlo y a mejorarlo. La lengua y la literatura asturianes tienen en este caso un bien ganado prestigio que encuentra, anguaño, en el minuto asturiano, un marco académico de referencia tanto por nivel del su profesorado
como por la entrega del Sol Now, que sabe lo que quiere y que incluye ser. Este decanato tiene en foto de dar al su autor y ponerse a la vuesa disposición para defender, sofitar y a mejorar el título mental, como non podría ser d'outra maneira. Na defensa e protección de la nosa lingua, del seu estatuto académico e científico, estes xornais tienen desenvolupado un papel decisivo, contribuyendo de manera relevante a romper el campo de la investigación universitaria alrededor del asturiano, conectada con las nuevas corrientes globales que estimulen de seguir el campo de la lingüística y la filología. Este traballo non podría entenderse más que como el frutear de una labor colectiva, una labor que lleva 40 años ayudando la costa de la cultura asturiana. Creo tener dicho en más de una ocasión que en los tiempos que corren, como también los que nos esperen, este empeño me parece la mejor forma de no perder el norte. Echar una huelladina al programa que aquí tenemos delante ya abondo a naguar por non nos perder de una intervención y quizá descargarnos de argumentos para desenguedellar una especie de ritual previo que traza unas palabras el su espacio de consagración que lleva la literatura, como expresara Foucault. Y si es verdad que un pueblo que carezca de la so falta y un pueblo mudo, como escribió Delibes, no nos preocupemos, el nuestro tiempo a dar y tomar. Bienvenidos y bienvenidas otra vuelta a este campus, al Milán, que cumple ahora 30 de los 121 años de formación en 5 files, como reza el hermoso nombre con que habíamos bautizado la efeméride que todavía estamos para celebrar. Formación que atesoren mudes las piedras que nos dan a Bellevo, consagradas al enseño y a investigación de las humanidades, y estos 3 días al estudio de la nuestra lengua, de la nuestra cultura, del nuestro patrimonio. No sé si hay mejor forma mejor de ser asturiano. Muchas gracias. Fala ahora Xosé Antón Celerreño, presidente de la Academia. Bien, gracias, señor rector, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señores ponentes, amigues y amigos. Y es difícil falar yo de la intervención del decano de la facultad porque prácticamente dexa aún en sin argumentos o na obligación de reiterar argumentos y planteamientos. Pero donde yo alégrome mucho de las palabras del señor decano. Bien, como presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, y para mí un labor bien prestoso este de presentar la 40ª edición de los Xornais Internacionales de Estudio. Non é fácil algamar esta cifra y menos sentar facelo de seguío en sin interrupciones nel tiempo y tomando siempre como esa de estudio la realidad lingüística, sociolingüística y literaria de Asturias. De xuro, d'algo tendrá que ver la implicación, el prestigio y el bon facer de lesos coordinadores, les doctores Ana María Cano González y Carmen Muñiz Cachón. Ellos son, dende llueu, les personas que ameriten por su esfuerzo la nuestra mayor y mejor reconocencia. Muchas gracias a les dos. Otramente, les xornais son, como venimos diciendo año tras año, la mejor muestra de la colaboración para esparcer el conocimiento científico que pueden ocurrir a la sociedad les dos instituciones de referencia, la Universidad de Uvieu, representada por el equipo rector y por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y la Academia de la Lengua Asturiana. De fecho, estes xornais trasladen l'ideal de normalidad al que aspira el estudio, la investigación y la docencia en relación con la lengua asturiana. Les xornais fáense y pueden llevarse adelante porque la Academia les planifica, pero también porque la universidad, el equipo rectoral y el decanato les faen de so, con todas las consecuencias desde el punto de vista logístico, económico y divulgador. Paézme que en este sen corresponde felicitarnos unos a otros y al empar.
que vamos a toparnos nesta 40 edición deles xornais? El decano falou en antes de la mesma cuestión. Podemos responder diciendo que el título dá anuncia clara del enfoto col que se presenten. Trátase de falar de la lingua asturiana, pero con una huellada fecha na súa maior parte por asturianos e asturianes dende fuera de Asturias. Porque, con bien sabelo, la problemática de la lingua asturiana ocupa y preocupa a toda una riestra de filólogos mozos que, yoñe de la tierra, siguen estudiando y investigando la nuestra identidad lingüística con un enclín moderno nel que se amiesten enfoques y temáticas extremais, aunque con un enfoque común de contribución al conocimiento y a la dignificación del nuestro viejo idioma. Les contribuciones xurden asina non solo de la Universidad de Uvieu y de la propia academia, sino, y ello é fundamental, de universidades norteamericanas y británicas, y al través de ellas puede rastrexarse cuáles son las aportaciones de los ponentes al rodio de disebrais cuestiones que tienen que ver con la historia de la lengua o con aspectos sociolingüísticos, sintáuticos, semánticos y literarios de la misma. El resultado va a ser de seguro bien interesante, veremoslo de arreo y llerémoslo con fondura al través de la publicación futura na revista Lletres Asturianas. Que vos preste y nos preste a todos y a todos, y muchas gracias. Estimado presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, querido decano de Facultad de Filosofía y Lletres, compañeros, compañeres de la Universidad de Oviedo, participantes en estos 40 xornais internacionales de estudio. Bienvenidos de nuevo a la universidad, a esta facultad en la que sin duda podéis sentiros como una vuestra casa, porque lo lle. Hay de las cuestiones que quisiera poner de relieve antes de dar paso al vuestro trabajo, a las ponencias y alberiques, a las presentaciones y los talleres. Cuando se fala de los 40 xornais, non pasa desapercibido el tiempo que se lleva haciendo una actividad de forma seguida. Los números redondos suelen centrar la atención y entralle más cuando son cimeros a la edad de muchas de las personas que van a participar y asistir a estos xornais. Quienes fan posibles estos xornais saben perfectamente que esto non é mérito del paso del tiempo. Todos podemos entender que é fruto de la dedicación, el compromiso, el interés y el trabajo de muchas personas. A eso hay que añadir la continuidad, lo que refleja el dinamismo y la vitalidad que tiene la conciencia, la reflexión y el análisis del asturiano. Tenéis por delante 3 días intensos en los que podéis compaginar afortunadamente los encuentros personales con la dedicación al estudio, la que forma parte de la nuestra esencia como académicos. La interacción y misma a la dinámica social que confiere carácter de singularidad a la formación y a la investigación. La relación con los demás aumenta las posibilidades de conocer, de entender, de aburrir. Estos xornais ofierten un acercamiento al asturiano del su desenvolvimiento, la su producción y análisis, que sé que a de las personas cuestes ellos entender, o cuando quiera sorprende ellos. Una huellada desde fuera de Asturias. Nunca pedulda que la visión reduccionista, el interés por cerrar el asturiano en el marco de las sientes de la nuestra comunidad, los intentos por acumularlo con los tipismos de una tradición central en el folclore, ven ser refutados por las aportaciones que de forma constante lleváis a cabo las personas que estáis comprometidas con la visibilidad de la su vigencia, que sabéis poner en valor lo que representa y lo que apurra al conjunto de la sociedad. La lectura del programa de estos xornais podrían abrir los huellos a quien asumen por principio planteamientos negacionistas y qué decir de los beneficios que podrían apurrillos hacer un seguimiento de las mesmas. Dice que hay faltas y prejuicios que se superen yendo y viaxando, por lo que non va a tarde más destacar que nestes xornais internacionais dase cita xente que lleou e que viaxou en forma.
quiero estimar el esfuerzo y la participación de los profesionales que vinisteis de otros países, a quien desenvolvéis el vuestro trabajo en otras universidades y a todas las personas que compartís los vuestros análisis en el marco de les jornades. La Facultad y a la Academia de Lingua Asturiana la mi reconocencia por el esfuerzo organizativo con el deseo de que el ánimo se refuerce y en un otro momento ya no alloñado a quien asuma el presto de inaugurar les 50 jornades internacionales de estudio. Yo ahora siento-me orgulloso de dar un paso más inaugurando las 40 jornades internacionales de estudio, una huellada de fuera de Asturias. Muchas gracias. Encamiento a José Antón González Riaño que faiga la labor de presentación de las primeras actividades académicas de estos jornales, dando ya por cerrada la presentación de las mismas. Bien, gracias, señor rector. Creo que podemos hacer 2 minutos de descanso y proceder a la despedida de las autoridades y en 3 minutos pasarán por aquí los directores respectivamente de la revista Lletres Asturianes y de Ciencias para hacer la presentación del número correspondiente. Quedamos entonces en estos 3 minutinos. Bueno, gracias. Gracias.